¿Alguna vez te has preguntado cómo los cambios de temperatura y presión en nuestro entorno influyen en el comportamiento del agua y los estados de la materia en la naturaleza? Los estados de la materia se identifican en el ciclo hidrológico teniendo una relación de influencia bidireccional en desarrollos tecnológicos. En nuestro entorno encontramos cualquier estado de la materia o formas de agregación, como lo son el sólido, que es cuando las partículas están muy juntas y ordenadas, por lo que tienen forma y volumen definido. El líquido, que es cuando las partículas están muy sueltas, permiten fluir y adaptar una forma del recipiente, pero mantienen un volumen fijo. El gaseoso, que es cuando las partículas están muy separadas y se mueven libremente, sin forma ni volumen definido por sí mismas. Y el plasma, que es un gas ionizado con átomos que han perdido electrones, lo que da la capacidad de conducir electricidad y reaccionar ante campos electromagnéticos. Esta parte de la naturaleza y podemos ver de forma sencilla y clara su transformación en sus diferentes estados, ya que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esta progresión reflexiona el impacto de las actividades sociales en cambios de temperatura y presión de la atmósfera que incluyen en los estados de agregación del ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico, también conocido como el ciclo del agua, es el proceso continuo de la circulación del agua en la Tierra, involucrando su movimiento entre la atmósfera y la superficie terrestre. Este ciclo implica la evaporación, que es cuando el agua de océanos, ríos, lagos y suelo se transforma en vapor de agua y asciende a la atmósfera debido al calor del sol. La precipitación, que es cuando las gotas de agua o cristales de hielo en las nubes se vuelven demasiado pesados y caen en la tierra en forma de lluvia, nieve, granizo, etc. Y la escorrentía, que es cuando el agua cae sobre la superficie terrestre y fluye sobre ella, formando ríos, lagos y finalmente regresando a los océanos, así manteniendo el agua en constante movimiento y estado físico. Su proceso va desde el calor del sol, que hace que la molécula se evapore de la superficie al océano. Ya que se evapora, se transporta a lo alto de la atmósfera y se condensa para llegar a las nubes. Ellas pueden desplazarse a grandes distancias y eventualmente la molécula de agua bajará en forma de lluvia o nieve. Por último, la molécula de agua volverá donde todo comenzó, o sea, al océano. El ciclo hidrológico es esencial para la vida en la Tierra, ya que permite la circulación continua y la distribución del agua entre la atmósfera, la Tierra y los océanos. Este ciclo mantiene el equilibrio ecológico, regula el clima y proporciona agua dulce para la supervivencia de todos los seres vivos. En física y química se denomina cambio de estado a la evolución de la materia entre varios estados de agregación sin que ocurra un cambio en su composición. Estas transformaciones ocurren cuando aumenta o disminuye la temperatura. Generalmente, cuando se mencionan los tres estados de la materia, solo cuentan los más estudiados y comunes, que son el sólido, el líquido, el gaseoso, sin contar que está el estado de agregación más común en nuestro universo, que es el plasma, que en 1928 el físico Irving Langmuir le dio este término y es el material por el que están compuestas las estrellas. Para entender mejor los cambios de estado de la materia, es importante que conozcas la teoría cinético-molecular, la cual explica los comportamientos de los estados de agregación a partir de los siguientes postulados. La materia está compuesta por partículas o moléculas y entre ellas hay espacios vacíos. Las partículas están en continuo movimiento y se mueven en todas las direcciones del espacio. Las partículas ejercen fuerzas de atracción entre sí que las mantienen unidas. Según la intensidad de las fuerzas de atracción, la materia puede ser sólida, líquida o gaseosa. El primer cambio es la fusión, que cambia de sólido a líquido al aplicar calor. Cada sustancia tiene su propia temperatura de fusión y las partículas se separan y se mueven con más libertad. El segundo es la solidificación, que pasa de líquido a sólido al enfriarse. Ocurre a una temperatura específica que coincide con el punto de fusión si se da lentamente. El tercero es la ebullición, que es la transformación completa de un líquido en gas al alcanzar su punto de ebullición. Aunque se siga aplicando calor, la temperatura se mantiene constante hasta que todo el líquido se convierte en vapor. El cuarto es la evaporación. Es el paso gradual de líquido a gas a cualquier temperatura. No requiere alcanzar el punto de ebullición y ocurre más rápido a mayor temperatura. El quinto es la condensación,
que cambia de gas a líquido al perder energía. Es el proceso inverso de la vaporización. El sexto es la sublimación, que cambia directo de sólido a gas sin pasar por el estado líquido. Es común en sustancias como el hielo seco. El 7 y el último es la sublimación inversa o deposición, que pasa directo de gas a sólido. No altera la composición química ya que es un cambio físico. La presión también influye en los cambios de estado de la materia. Por ejemplo, el punto de congelación, que es la temperatura a la que un líquido se solidifica. En el caso del agua, esto ocurre a 0 grados Celsius. Mientras la temperatura esté en 0 grados Celsius y 100 grados Celsius, el agua permanece en estado líquido. Si baja de 0 grados Celsius, se convierte en hielo. El punto de ebullición es la temperatura en la que la presión de vapor del líquido se iguala a la presión externa. En ese momento, el líquido pasa a estado gaseoso. Para el agua, a una atmósfera de presión, el punto de ebullición es 100 grados Celsius y durante este proceso, el líquido y el gas coexisten a la misma temperatura. Por último está el vapor de agua, que es agua en estado gaseoso que se origina por evaporación, ebullición o sublimación del hielo. Aunque normalmente se forma a 100 grados Celsius, puede existir a temperaturas mayores si está sobrecalentado. El vapor es incoloro, inodoro y tiene un papel clave en el clima, ya que actúa como gas de efecto invernadero, además de usarse en muchos procesos industriales y domésticos. En la naturaleza, la temperatura y la presión se influyen mutuamente durante los cambios de estado de la materia. Estos cambios se clasifican en dos tipos: cambios progresivos, que ocurren al aumentar la temperatura y absorben energía, como la fusión, evaporación y sublimación, y los cambios regresivos, que suceden al disminuir la temperatura y liberan energía al entorno, como la condensación, solidificación y sublimación inversa. Cuando la temperatura sube, las partículas se mueven más rápido, aumentando su energía cinética. Como ya vimos, el ciclo del agua es un ejemplo evidente de cómo la temperatura y la presión influyen en los cambios del estado de la materia. Estos cambios están presentes en muchos aspectos de nuestra vida diaria, desde cocinar o congelar alimentos hasta en fenómenos naturales como la lluvia o la evaporación. Además, el clima y las actividades humanas también afectan estos procesos, modificando el equilibrio natural y teniendo un impacto directo en el ambiente y los recursos que usamos cada día. La termodinámica tiene un papel fundamental en numerosos aspectos de la vida diaria, ya que ofrece la base para el funcionamiento de tecnologías esenciales y actividades cotidianas. No obstante, también plantea retos, especialmente en lo relacionado con el impacto ambiental y la eficiencia en el uso de la energía. Entender sus principios no solo contribuye a mejorar el bienestar humano, sino que también es crucial para abordar problemas globales actuales como la sostenibilidad y el cambio climático. La primera ley de la termodinámica es una forma de expresar el principio de conservación de la energía en el contexto de los sistemas termodinámicos. Esta ley establece que la energía no se puede crear ni destruir, solo se puede transformar de una forma a otra. La primera ley de la termodinámica se puede expresar con la siguiente ecuación, donde el primero es el cambio en la energía interna del sistema. Q es el calor añadido al sistema y W es el trabajo realizado por el sistema sobre su entorno. La segunda ley de la termodinámica establece que el calor siempre fluye de manera natural de un cuerpo más caliente a uno más frío, y no al revés de manera espontánea. También dice que en todo proceso termodinámico, la entropía o desorden del sistema tiende a aumentar, lo que implica que los sistemas evolucionan hacia estados más desorganizados. Un ejemplo de esta ley se ve en las máquinas térmicas, como los motores, las máquinas de vapor o los refrigeradores. Estas transforman parte del calor en trabajo útil, pero nunca con un 100% de eficiencia, ya que parte de la energía siempre se pierde, como lo indica esta ley. En resumen, la energía y los estados de la materia están estrechamente relacionados mediante los principios de la termodinámica, que explican cómo ocurren los cambios físicos de nuestro entorno y su influencia en fenómenos naturales como el ciclo del agua. Estos principios no solo nos ayudan a entender mejor la naturaleza, sino también a desarrollar tecnologías más eficientes y sostenibles.
La termodinámica es clave para comprender cómo se transforma y se usa la energía de forma responsable, teniendo en cuenta sus límites y el impacto ambiental. Entender cómo interactúan la temperatura, la presión y los cambios de estado en lo cotidiano nos permite valorar la ciencia y tomar decisiones más conscientes frente a retos como el cambio climático y la sostenibilidad.